buenas y que Dios les bendiga, como siempre. Momentos duros para la Iglesia universal. Miren, cuando estamos en la Eucaristía y decimos, y por todos los siervos, por todos los que cuidan de tu pueblo, y conmigo indigno siervo tuyo, siempre yo pienso, y no digo solo a los concelebrantes, sino a todos los pastores, desde las iglesias cristianas, bautistas, anglicanas, todos los que sirven al Señor somos hermanos. Francisco no era la excepción. Hablar de Francisco, de su vida, creo que ya los medios han transmitido bastante. Como saben, desde Semana Santa no hacía ningún podcast. Se sabía que venía un desenlace y las iglesias debían estar preparadas para afrontar este dilema que se nos crea después de Francisco. Incluso las iglesias ortodoxas, que no están unidas a Roma, desde Moscú, Jerusalén, siempre que muera algún patriarca, no causa el mismo foco mediático que causa cuando hablamos del obispo de Roma. Es que realmente el obispo de Roma, al que se conoce como Papa, algo que no está en consonancia con nosotros, puesto que Cristo dijo a nadie digan Padre, pues Padre solo hay uno, Maestro, no le digan a nadie Maestro o Señor, porque solo hay un Señor y solo hay un Maestro. Pero digo el tema que se nos viene encima, porque desde Semana Santa ya esto se venía viendo, señores. No había silencio, fíjense que en toda la Semana Santa ni el patriarca de Jerusalén habló, ni habló Kirill de Moscú, nadie, todos nos mantuvimos callados, haciendo nuestra vida, pero callados, para observar, para unirnos también, cosa que no se logra nunca. Pero sí se sabía, porque siempre las fuentes salen, sí se sabía que la salud del Papa no estaba bien, y más cuando dice, esta Semana Santa la llevo como puedo, lo mejor que puedo. Ya eso denotaba algo que venía del Gemelli y que sabía, y al Vaticano, y bueno, salen siempre. Hablas con otro patriarca, hablas con otro sacerdote y te van informando un poco de cómo van las cosas, más lo normal, los canales normales que existen gracias a un hombre del cual hablaré hoy, que se llama Juan 23. Miren, las personas dicen, ¿qué legado tan grande deja Francisco? Bueno, el legado grande de Francisco, nuestro hermano y obispo de Roma, es un legado mediático. Es un legado en lo social, en lo humano, es un legado ex lex, o sea, fuera de lo que son las leyes. ¿Y por qué les digo que fuera de lo que son las leyes? Pues sencilla y llanamente, porque Francisco habló mucho, pero dejó poco como ley escrita. Y les digo ley escrita porque en el Vaticano, señores, un papa puede hablar lo que quiera durante toda su vida, pero mientras no regula el derecho canónico, señores, es como si no hubiese pasado nada. Usted se lee hoy el derecho canónico y no cambia. Se ven las enmiendas de Juan Pablo II, o sea, los profundísimos cambios que hizo Juan Pablo II, y solo en el canon romano de la parte fúnebre es donde se cambia. No para Francisco, sino Francisco lo deja para los demás. Se piensa y se dice, bueno, ahora vendrá otro papa. ¿Cómo será? ¿Cambiará la óptica? ¿Cambiará las cosas que este dejó? Bueno, no tiene que cambiar nada porque es que Francisco no dejó nada escrito. No dejó ninguna ley que pueda cambiar otro papa porque no hay. No existe. Entonces el legado de Francisco es un legado humano. Un legado
con muchos aciertos y desaciertos. Pero ¿qué hombre no comete aciertos y desaciertos? No vamos a hablar de los desaciertos, vamos a hablar de el problema que las personas que no dominan estos medios a veces especulan y dicen, vendrá un papa que cambiará lo que hizo Francisco. No, Francisco no hizo nada. Porque para hacer algo hay que llevarlo a la letra. Hay que llevarlo a un cambio de ley. Francisco sugirió una iglesia más cercana. Y ahora voy a hablarles de un hombre. El único hombre en la historia de la iglesia contemporánea que yo dije, Francisco va a tomar este camino, el único hombre que tuvo el coraje y al cual yo admiro y admiraré siempre, se llamó Juan XXIII. Con ese Concilio Vaticano II que hoy se critica, hoy se trata de sepultar, pero tuvo el valor de llevar a cabo reformas no desde el habla, sino desde la letra. Lo que se escribe se queda. Francisco no modificó ninguna ley excepto las execrales, los de la misa, quitar un poco. Lo demás fue un acercamiento a las personas. O sea, que venga el Papa, que venga, para los que le llamen Papa, pero bueno, nosotros le llamamos el obispo de Roma. Primeramente, este patriarcado entiende que el que venga se acepta. Nosotros no somos negacionistas y estamos en consonancia, no en comunión con la Iglesia Católica Romana, como estamos en consonancia y en acuerdo con la ortodoxia oriental, siendo nosotros católicos y autocéfalos. Esta iglesia se reconoció como autocéfala. No canónica, pero está. Ya cumplimos unos cuantos añitos de haber establecido el patriarcado. Primero quería decirles esto. ¿Qué cambió Francisco? Cambió a las personas, no lo dudo. Cambió la forma de ver la sociedad. Tuvo gestos muy preciosos, meritorios. Yo siempre dije que nunca va a ser canonizado ni va a ser santo. ¿Por qué? Porque ahora hay una particularidad en la iglesia y es que son santos solo los que pagan una vida santa. Se paga la vida santa, Francisco no le van a poder comprobar ningún milagro porque todos los milagros los va a hacer en las personas pobres y humildes. Y desgraciadamente un mendigo no puede llegar y decirle a un arzobispo, sobre mí hizo un milagro Francisco, porque lo echan del Vaticano. Y es una realidad. ¿Usted se imagina que ahora 4 o 5 personas desamparadas en la calle lleguen al Vaticano y digan, nosotros queremos que canonicen a Francisco porque mire, hizo un milagro sobre mí? Váyase, señor, con sus harapos a la calle. Ahora no. Ahora llega una señora que ha pagado toda su vida $700,000 a la iglesia y dice, yo tuve un milagro y ese es el milagro que va a ser grande. Y Francisco está en la santidad de la pobreza. Eso no me cabe la menor duda. Pienso que será un santo de pueblo, como lo es el Gauchito Gil en su queridísima Argentina, de donde viene este papa. Como lo son nuestros santos, esos santos que no han sido llevados a los altares, pero que la cultura popular ya los ha hecho santos. Yo creo que ya Francisco es santo antes de. Para muchos, entendamos por santidad no hacer milagros, entendamos por santidad una vida santa. No la tenemos ninguno. Yo estoy seguro que estará en un lugar muy cercano a Dios, pero recuerden que nuestra iglesia siempre dice, eso no lo sabe nadie, eso lo sabremos. Sabremos si Francisco era un santo o un demonio en el juicio final. Ahí sí nos vamos a ver todos. Ahí sí viene a juzgar el que debe juzgar. Pero para mí ha sido algo que he recibido con alegría. En la alegría cristiana, entiéndase, porque siempre se me saca de contexto. Estoy alegre porque has regresado a la casa del Padre.
Si entra o no entra, ya eso queda de Cristo. Pero realmente para nosotros la muerte no es el fin. La muerte es el comienzo de nuestro peregrinar hacia Dios, hacia Cristo, a quien hemos dado en servicio la vida. Y Francisco dio a Cristo en servicio la vida. Por eso muchas personas decían, es un día triste. Yo digo, no, triste no. Es un día alegre. Primera, porque la verdad que le tocó duro a Francisco. Yo he bromeado con muchos argentinos y decía, está en el Gemelli porque quiere seguramente jugar con el San Lorenzo. Se va a retirar Vaticar como hizo Benedicto XVI y se va a ir a jugar fútbol al San Lorenzo. Lo decía un poco para algunos amigos argentinos que no perdieran esa esperanza en una recuperación que llegó, pero duró muy poco. Eso es lo primero. El Papa de Roma realmente sufrió mucho. Ya no sufre más. Y yo sé, o creo que tengo el consuelo de poder decirles que está en un lugar muy especial en nuestros corazones, en nuestras oraciones y a la vista de Dios Padre. Por eso yo no puedo ver la muerte de Francisco como un final, como algo triste, como un desenlace malo. No, sino como el comienzo de su peregrinar. El comienzo de decir, esto es lo que te ha servido, y para mí es de mucha alegría saber que está en un mejor lugar. Creo que el mejor lugar de Francisco no era este mundo. Porque este mundo, yo creo que Francisco no lo entendió. Y nosotros no entendimos a Francisco. O no quisimos entenderlo. Pero cuando se pregunta sobre el legado, bueno, señores, legado no hay ninguno escrito. No hay nada que su sucesor vaya a seguir haciendo igual. Para nada, porque no hay un canon, no se reformó el canon de derecho. Eso solo lo hizo ese grande que les decía que fue Juan XXIII, que teniendo un cáncer de estómago le dijeron, mire, vamos a tratarlo. Un cáncer de estómago, siempre digo, era tratable, su cáncer de estómago era muy pequeño. Incluso para los rudimentos de la medicina de los años 50, 60, era tratable y curable completamente. Pero tenía mucho miedo no terminar el concilio. Salió a la luz pública de que tenía cáncer y empezaron a demorar el concilio hasta que se muriera. Y en efecto fue así, lo termina su sucesor. Que lo terminó rápido. Dijo, hay que salir de esto rápido. Pero bueno, esa reforma yo pensé que Francisco llamara a un concilio Vaticano III, decirle de alguna forma un concilio ecuménico, para que reformara nuevamente la iglesia a la forma en la que él la vio. Francisco nos compartió la forma de ver la iglesia, pero no dejó ninguna ley que la reformara para adaptarla a los pobres, que tanto él amó y ama, desde otro espacio, desde otro momento. Eso es lo que quería decirles. Me han preguntado, ¿viene un papa nuevo? ¿Va a quitar lo que hizo el otro? Bueno, no va a quitar nada porque el otro no dejó escrito nada. Solo dejó grabado algo muy importante en las conciencias de las personas. Pero el trabajo del próximo viene fácil. Viene fácil porque no tiene el penosísimo deber de borrar esto del canon, como han querido muchos papas reformar lo que hizo Juan XXIII y no pueden porque es que ya está en el canon. Y es muy difícil que venga un papa y diga Juan XXIII estaba equivocado y yo le voy a quitar todo lo que le hizo. Es que eso sería impensable, porque sería criticar a un hombre que por demás ya es santo. Por eso la iglesia, cuando no quiere cambiar las leyes o ve que las pueden cambiar, hace santos al que la firma. Se hizo santos, se demoró mucho lo de Juan XXIII, pero claro, cuando canonizan a Juan Pablo II es una forma de proteger esto que hizo Juan Pablo II, no se toca. Y también se dijo, hay que proteger a Juan XXIII para que no se toque, y no se toca. O sea, usted no va a luchar con un santo y decir todo lo que hizo este hombre que ustedes dicen que es santo fue una porquería. No, esa es la forma en la que se protege esto aquí. Estas cosas se protegen así. Yo hago una ley, hago un conjunto de 200 leyes, pero el patriarca que viene detrás puede decir yo las dirimo todas a
otros dicasterios, dirimos esto, hay que el otro revisa, cambio la ley y ya está, sin decir que yo había cometido errores. Pero si yo muero y dicen que ya yo soy santo, dicen los de la tierra, porque eso solo lo sabe Dios, ya un patriarca que viniese tendría que medir mucho lo que hace. Porque sería decirle a todos ustedes, mire ese patriarca que les hablaba a ustedes, yo considero que estaba completamente equivocado. Hombre, pero no es un santo. Entonces no era santo si se equivocó tanto, si cometió errores tan garrafales. Por eso es que siempre la ley se protege con los santos, con la santidad. A los jesuitas San Francisco Javier, les voy a poner un ejemplo, para proteger lo que había hecho, se canoniza. Santa Teresa igual, San Francisco de Asís igual. O sea, muchas veces para proteger, y algunos papas también, algunos papas de la Iglesia Romana están canonizados completamente. Precisamente uno dice, pero bueno, ¿qué mérito tiene este hombre para que lo canonicen? No, es que dejó leyes, dejó algo escrito que no queremos que se vaya a tocar. Entonces hacemos esto, lo canonizamos. No es lo mismo borrar la palabra de un arzobispo, de un cardenal, que de un santo. Es muy distinto, entiendan esto. Ahora, ¿qué va a pasar para la canonización de Francisco? Si es que la hacen, ya le digo. Bueno, señores, no va a ser súbita. Para que sea súbito, debe el pueblo aclamarlo, y yo sé que lo harán. Pero le toca al próximo papa romper la ley que dice que se comenzará el proceso de beatificación 5 años después de muerta la persona. Porque ahora hay que leer hasta lo último que escribió. Hasta la última letra se revisa. Y eso lleva un tiempo largo. Y su papado fue de 12 años, imagínense ustedes. ¿Qué no hace un obispo de Roma en 12 años? ¿Qué no hace un papa en 12 años? Muchas cosas. Entonces hay que revisarlas todas. Lo que está conforme al derecho canónico es que sean 5 años. A partir de los 5 años se puede comenzar, ya ustedes saben, venerable, siervo de Dios, beato y después santo. Esto demora 5 años para comenzar el proceso de beatificación. Ahora bien, el próximo papa puede venir y decir, miren, yo declaro a este hombre santo súbito. Y si lo dice el papa de Roma, es como si lo dijera Dios. Recuerden que él es el manager aquí. Y digo manager porque esa palabra de vicario de Cristo es como si Cristo no estuviese. Y Cristo está siempre. Entonces, por eso es que ustedes ven que los patriarcas no dicen vicario. No, usted está cuidando. No. Por eso esa palabra de vicario no se utilizaba. Cuando empezó a utilizarse, trajo otro cisma más grande que se los comentaré en su momento. Pero esto fue lo que pasó. Que lo dice el Papa de Roma y hecho está. Porque siempre el Espíritu Santo está sobre él y lo que dice es cátedra, es dogma y bueno. Puede que venga en el próximo cónclave, que me preguntan cuándo va a ser. Bueno, después que pasen las novenales. Será después del 4 de mayo. Entre el 4 y el 9 entre el 5 y el 9 de mayo se hará el cónclave. Ahora, ese otro papa puede venir y decir, oye, santo súbito, porque puede saltarse la ley como quiera. Y llegaría entonces a los altares. Después se buscarían los milagros, etc. Ahora, el tema que nos apunta. ¿Qué hizo Francisco que va a quedar para la posteridad? Para lo que nos interesa, que es la organización de la Iglesia Católica Romana. Bueno, pues en materia de derecho, en materia de ley, nada. No hizo nada. En materia humana, todo lo que ustedes quieran poner. Pero los que tienen miedo de que viene un papa y va a quitar lo que Francisco puso como ley, no, porque Francisco no dejó ley, excepto las reformas que hizo muy convenientemente a los funerales de un papa. Fuera de eso, más nada. Nombró una mujer una monjita en un dicasterio para el Instituto de la Vida Consagrada. Esas son cosas y la gente dice, bueno, pero esto podría cambiar. Sí, pero esos son títulos, esos son cargos que no tiene que cambiarse la ley para darlos, porque la ley no dice que debe ser una mujer o un hombre. O sea, Francisco no cambió la ley. Entonces, legado, sí, deja el legado que cada cual de ustedes quiera imprimir en sus palabras, pero legalmente no dejó nada. Por tanto, el próximo papa asume sin problema ninguno.
sin trabas legales. Sí, quizá tenga trabas públicas. En cuanto a los papables, miren, se están hablando desde Supi, se está hablando, déjenme decirles, Supi es uno de los, fue el que hizo las negociaciones con Ucrania y por eso es que dicen que es papable. Es esa la razón. El que entra en un cónclave como cardenal sale como papa y el que entra como papa sale como cardenal. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas pretensiones, pero al final la sorpresa siempre viene. Se ha hablado de Pietro Parolin, bueno, muchos. Yo lo que quería era que esto sirviese de homenaje a Francisco. No vamos a hacer un homenaje luctuoso, porque ya les digo, recuerden que ustedes tienen que entender que nosotros somos personas que servimos al Señor. ¿Y dónde está el Señor? En su reino, que no era de este mundo ni es de este mundo. Por tanto, es como un ascenso. Es como un ascenso a estar en ese espacio a la espera de contemplar más cerquita a Dios. Si aquí en la tierra, en la Eucaristía, nos acercamos a Cristo, pues ahora nos acercamos un poco más con la muerte. Por eso es que la muerte no tiene ese significado para los servidores de Cristo, de cualquier denominación cristiana. Ahora bien, estas son las cosas que han sucedido. Ya entienden el porqué de tanto silencio y vengo a hablar ahora, porque había que estar muy al tanto de lo que pasaba. Muy al tanto, pero muy al tanto. Ser prudentes, incluso hasta la hora de hacer de las documentaciones de lo que queríamos hacer, porque se esperaba que esto viniese. Y sí les voy a decir una cosa, la iglesia no para, pero el respeto es el respeto. El respeto, como mismo cuando murió el patriarca de Jerusalén, nadie se acordaba ni que se había muerto, ni dónde, ni cuándo. Y cuando se murió un patriarca por allá por Azerbaiyán, la gente tampoco se acordaba. Yo siempre estoy al pendiente. Murió el de Azerbaiyán, nadie lo conocía, pero aquí la iglesia no declara luto, pero sí nos medimos. Y decimos, no vamos a hacer una fiesta pública, profana, en este momento en el que hay personas que tienen un dolor humano. No, nuestra obligación es a cualquiera decirle, a cualquier cristiano, mire, no sufra, no llore, alégrese y rece para que el camino sea más breve. Cosa que no han sabido respetar los de la forma de los posconcilios y los no conciliares, y que han sacado ya bastante dinero, bastante fama de la muerte de un hombre que, a imagen de su antecesor, San Pedro, cometió errores, pero tuvo también acierto. Que Dios los bendiga hasta un próximo encuentro. Ya volveremos con regularidad. Y por eso es que les decía, perdónenme si he estado este tiempo de Semana Santa, de las contemplaciones se quedaron a la mitad. Viene la muerte, se habla después de la muerte, es precisamente porque todo el mundo quiere robar sus 5 minutos de fama a costa de una persona que de por sí ni querían ni respetaban, sino que más bien la odiaban. Y los otros que lo amaban, pues no deberían estar hablando tanto en redes, sino más bien en oración. Que Dios les bendiga hasta un próximo encuentro.